Entonces, ahora sigamos con el siguiente cuadrante. Ahora vamos a ver el cuadrante de gastos. Entonces nosotros decíamos, podemos tener ingresos que directamente se vayan como gastos, que son nuestros gastos del mes. Además podemos tener los que, digamos, que a partir de nuestros ingresos cancelamos los pasivos, vamos cancelando los pasivos y nos salen de esta forma también. Ahora, después del punto este que vamos a hablar, vamos a ver un ejemplo para que quede bien la idea cerrada de cómo es el tema del cash flow. Lo que queremos contarles ahora es cómo es el funcionamiento del cerebro y, digamos, cómo se aplica esto a las finanzas personales. ¿Por qué gastamos y no invertimos? Idea de las 3 autopistas. Decisiones racionales versus irracionales. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos, hagamos de cuenta que esto es el cerebro de las personas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos adentro del cerebro? Conexiones neuronales. ¿Cuál es el tema? A lo largo del desarrollo de la humanidad, a lo largo de los cientos de miles de años, el ser humano lo que tenía que hacer era conservar energía. ¿Por qué? Porque si no tenía la amenaza de que o los animales o otras tribus los cazaran. Entonces, ¿cuál fue el ser humano que logró sobrevivir a lo largo del tiempo y desarrollarse? Aquel que lograba conservar energía. Entonces, ¿cómo se estructuraba, cómo quedaba la forma del cerebro? De esta manera. Estas conexiones neuronales formaban como si fueran 3 autopistas. Hagamos la analogía que este cerebro ahora pasa a ser una ciudad, en donde estas conexiones neuronales son autopistas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hace cientos de miles de años teníamos esas amenazas, pero hoy ya no las tenemos más. ¿Y cuál es el problema? Que la estructura de nuestro cerebro quedó de la misma forma que desde hace cientos de miles de años. Entonces, ¿qué nos dice nuestro cerebro? Nuestro cerebro nos dice, a mí no me hagas gastar energía. Digamos, de alguna manera lo que nos dice es ahorrar energía para ese momento digamos, donde me venga una amenaza. Ahora, nosotros tenemos esta estructura cerebral y, digamos, ¿dónde vemos el impacto en las finanzas personales? Fíjense una cosa, ¿por qué ustedes creen que es tan fácil consumir y no invertir? Porque el consumo, nosotros estamos sentados en nuestra casa, estamos con la computadora prendida y nos va a aparecer un cartel, nos va a decir, estabas buscando una impresora y a los 5 minutos te va a aparecer un cartel que te va a decir, comprate esta impresora, es la mejor de todas y demás. Uno solamente tiene que apretar un botón para que a los 2 días le llegue la impresora que uno soñó y que uno más quería, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? Las inversiones, uno tiene que sentarse, pensar, decidir de una forma racional, es decir, requiere de mucho más consumo de energía. Por eso es que el ser humano, automáticamente lo que uno va a pensar es, listo, ya está, yo compro esto, esto es lo que yo necesito. ¿Por qué? Porque el cerebro piensa en lo inmediato, no piensa en el largo plazo. Así está armada la estructura de nuestro cerebro. Pero ¿cuál es el tema? Hasta hace 15, 20 años atrás no se conocía cuál era la estructura de nuestro cerebro. Nosotros pensábamos, decíamos, el ser humano es el único ser que es 100% racional. En cambio, los animales son 100% irracionales. Se manejan por emociones, ¿no? Entonces, hasta hace 15, 20 años atrás se creía esto. Ahora, a partir de los estudios con resonancias magnéticas y demás, del estudio de los cerebros, se pudo demostrar que esto no es así. ¿Y cuál es el problema de esto? Adivinen, de cada 100 decisiones, o sea, del 100% de las decisiones que tomamos, ¿cuántas son racionales y cuántas son irracionales? La respuesta es menos del 10% de las decisiones que tomamos son racionales y más del 90% son irracionales. ¿Por qué es importante entender esto? Porque nos manejamos por emociones. ¿Y quién sabe esto? Las empresas. Las empresas conocen cuál es nuestra estructura del cerebro. Entonces, al conocer, digamos, hoy la venta, ¿por qué lado viene? Viene por el lado irracional. Antes te decían, hasta hace 20 años atrás, te querían vender algo y te explicaban paso a paso todo el catálogo, cómo era, cuáles son las especificaciones técnicas, etc. Ahora ya no es más así. Ahora te dicen, comprá tal producto, porque si vos no tenés ese producto no vas a ser feliz. Ahora ya te entran por el lado emocional. Ahora les quiero mostrar un ejemplo de lo que hacen distintas empresas. Por ejemplo, vamos a hacer de cuenta, uno va caminando por la calle y se encuentra con una vidriera con esta situación. Tres televisores. Uno de 32 pulgadas, uno de 42 pulgadas y el más grande de 52 pulgadas, ¿no? Tenés estas 3 televisores.
Les doy un ejemplo, un número cualquiera. El de 32 pulgadas cuesta 10.000 pesos, el de 42 15.000 pesos y el de 52 20.000 pesos. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la situación? Si a nosotros nos plantean esta situación, digamos, nosotros nos encontramos cuando llegamos a la vidriera, ¿qué pasa? El cerebro de alguna manera se pone a pensar, dice, che, pará, ¿a mí me conviene el de 52? ¿O realmente yo esta tele que voy a comprar voy a ponerla en mi cuarto que está muy cerca a la pared y realmente esta no me va? Uno de alguna manera se pone a pensar ese tipo de cosas. Como hoy las empresas lo saben muy bien, ¿qué hacen? Fíjense esto, este precio de 15.000, hacen esto, porque ¿a cuáles de estas tres teles, cuál es la que más le conviene venderte? Esta, la de 52. Entonces te ponen acá el cartel TV en rojo, LED, 50 pulgadas, Full HD, HDDD, todos los D que hay, ¿no? Te ponen este cartel ahí rojo, pero ¿qué otra cosa hacen? Agarran estos 15.000, así, pero así como lo ven, y te cambian por 20.000. Y acá te ponen un cartelito que dice off 35%, obviamente solo hoy, ¿no? Entonces, de alguna manera, unos ahora ante esta situación, que fíjense que es la misma que en la anterior, solamente le cambiaron los 15.000 a 20.000. ¿Uno qué hace? Agarra y dice, che, pará, está la tele de la de 52 pulgadas al mismo precio que la de 42. Pero ¿qué pasa? Me la tengo que llevar hoy. Automáticamente uno que hace, se lleva la tele de 52 pulgadas, la agarra, la abraza bien grande, entra a la casa y le dice a la persona que vive ahí, mirá la decisión financiera que tomé. ¿Está bien? Simplemente te cambiaron el precio. ¿Qué les queremos decir con esto? Tienen que estar atentos no solamente a este caso. Ojo con todo lo que son las promociones, los descuentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pensar es el trabajo más difícil que existe. Quizás esta sea la razón por la que haya tan pocas personas que lo practiquen. Esto nos decía Henry Ford allá por 1920, en la década del 20 del siglo pasado. ¿Qué pasa? Él se daba cuenta, todo lo que hablábamos recién, es decir, se daba cuenta que las personas realmente no querían pensar. Obviamente en ese momento no existían las resonancias magnéticas y todos esos análisis del cerebro, pero él ya se daba cuenta y actuaba de alguna manera en consecuencia. ¿Está bien? Por eso a veces lo que nosotros les proponemos es, digamos, dense cuenta que no va a ser algo natural que ustedes agarren un libro de finanzas, que se sienten en su casa a armar el cash flow. Tienen que hacer ese esfuerzo extra, es decir, salir de esa zona de confort que todos tenemos y decir, bueno, esto va a valer la pena, pero no lo voy a hacer de manera automática. Por eso es tan fácil inclinarnos para lo que es el consumo, para el gasto, y es a veces difícil empezar a estudiar todo el tema de las inversiones y sentarse y planificar a futuro. Relación 100 a 1. La diversión de consumir versus invertir. ¿Qué significa esto? Nosotros hagamos de cuenta que tenemos 100 pesos, ¿no? Entonces, uno tiene un billete de 100 pesos y automáticamente, ¿qué dice? Bueno, yo, digamos, me merezco porque trabajé todo el mes, etcétera, etcétera. Entonces, voy a gastar estos 100 pesos. Me voy a ir a tomar un helado, voy a ir a comer, lo que sea. Fíjense una cosa. Hay una persona que se llama Warren Buffett, que es uno de los inversores, digamos, históricamente más conocidos. Se dice que es hasta una leyenda en vida. Hoy tiene 80 y largo de años. Warren Buffett consiguió un 23% de ganancia, de rentabilidad de su patrimonio todos los años durante más de 40 años. Esto es, digamos, es una rentabilidad única, digamos. Ahora, ¿qué pasa? Se dice, digamos, que un número más normal para la ganancia, para la rentabilidad de inversiones es del 10%. ¿Qué significa esto de acá? Lo siguiente. Esto significa que si nosotros, en vez de gastar los 100 pesos, decimos, che, ¿sabes qué? Vamos a invertir los 100 pesos. Entonces, estos 100 pesos que están acá, los invertimos y hagamos de cuenta que tenemos esta ganancia, que podríamos llegar a conseguirla. ¿Qué quiere decir? Que a fin de año nosotros vamos a tener de ganancia 10 pesos. Y por mes vamos a tener aproximadamente, para hacer un redondeo, 1 peso. Entonces, fíjense una cosa, ¿qué significa esto? Que nosotros le vamos a tener que decir a nuestro cerebro, deja de disfrutar estos 100 pesos y empezá a invertir ese dinero para tener una ganancia de 1 peso.
Es decir, es realmente muy difícil. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque si nosotros vamos a iniciar este camino de las inversiones e iniciar este camino de creación de capital, tenemos que entender el esfuerzo que vamos a tener que hacer y la rentabilidad que podemos llegar a esperar todos los meses. Es fundamental, es realmente muy importante que entendamos esto, porque si no, realmente nos vamos a frustrar en el momento que querramos empezar a hacer nuestras primeras inversiones. Vamos a decir, che, esto no va a la velocidad que me esperaba. Realmente yo espero que esto se acelere más rápido. Y no, no es así. Las inversiones tienen este camino. Y es muy importante ser consciente de esto, porque si no, lo que hago con estos 100 pesos es los gasto.